cuando una tragedia se convierte también en disputa por la memoria. La muerte de Ruby Pérez dejó a la República Dominicana y al mundo del merengue ante una escena difícil de asimilar. Un artista que durante décadas fue identificado como una de las voces más poderosas del Caribe, perdió la vida tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, mientras se encontraba en plena actividad artística. Las primeras informaciones internacionales confirmaron que el cantante falleció en abril de 2025, en una tragedia que también cobró la vida de muchas otras personas y que abrió investigaciones sobre las causas del derrumbe. En medio del duelo, como suele ocurrir cuando muere una figura popular, comenzaron a circular versiones, recuerdos, videos antiguos, entrevistas fragmentadas y supuestas confesiones. Entre ellas apareció una frase de fuerte impacto mediático. Antes de morir, Ruby Pérez nombró a los 6 cantantes que más odiaba. El enunciado tiene todos los ingredientes de un titular viral: misterio, conflictos, celebridades y una figura que ya no puede responder. Sin embargo, al revisar la información disponible en fuentes periodísticas reconocidas, no aparece una prueba clara, verificable y contextualizada de que Ruby Pérez haya dejado una lista pública de 6 artistas odiados. Sí existen reportes sobre su trayectoria, su muerte, los homenajes posteriores y la circulación de versiones falsas alrededor de sus últimos momentos. Incluso su manager salió en distintos espacios a aclarar informaciones inexactas surgidas después del colapso. Por eso, esta crónica no parte de una afirmación cerrada, sino de una pregunta periodística. ¿Qué revela ese rumor sobre Ruby Pérez, sobre la industria del merengue y sobre la forma en que el público consume la memoria de los artistas? Ruby Pérez, una voz construida entre disciplina, competencia y escenario. Ruby Pérez no fue simplemente un cantante popular. Fue, para varias generaciones, una referencia de potencia vocal, estilo interpretativo y presencia escénica. Su nombre quedó asociado al merengue dominicano, en una época en la que el género no solo era música bailable, sino también identidad nacional, exportación cultural y símbolo de pertenencia caribeña. Antes de convertirse en una figura reconocida, Pérez tuvo una historia marcada por cambios de rumbo. Diversas reseñas biográficas recuerdan que en su juventud aspiró al béisbol, pero un accidente afectó ese camino y lo llevó a concentrarse en la música. Más tarde estudió en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo y pasó por agrupaciones juveniles antes de alcanzar una plataforma decisiva en la orquesta de Wilfrido Vargas. Ese paso por la orquesta de Vargas fue fundamental. Allí, su voz comenzó a ganar una dimensión pública mayor. Canciones como Volveré, El Africano y otros éxitos asociados a aquella etapa ayudaron a consolidar una imagen artística que después Ruby Pérez desarrollaría en solitario. La prensa especializada lo recordó tras su muerte como un cantante clave del merengue, conocido por su capacidad vocal y por una carrera extendida durante décadas. Pero la historia de un cantante de ese nivel nunca se construye en un ambiente completamente pacífico. El merengue dominicano, como cualquier industria musical, ha estado atravesado por rivalidades, comparaciones, tensiones entre generaciones, disputas por repertorios, diferencias de estilo y competencias por espacios de radio, televisión y presentaciones en vivo. En ese contexto, no resulta extraño que se atribuyan a un artista frases duras sobre colegas. Lo extraño, o al menos lo que requiere verificación, es convertir esas frases en una lista definitiva de odiados. Una cosa es que un cantante haya tenido desacuerdos profesionales. Otra muy distinta es afirmar que odiaba a 6 personas concretas. La palabra odio es especialmente problemática en periodismo cultural. Es emocional, extrema y difícil de demostrar. Puede ser usada por un entrevistado en tono coloquial, por un comentarista en busca de audiencia o por una página de entretenimiento para aumentar clics. Pero, si no hay audio completo, entrevista original, fecha, contexto y confirmación, el término se vuelve más un recurso de impacto que una prueba de realidad. Ruby Pérez pertenecía a una generación de artistas que aprendió a moverse entre exigencias fuertes: cantar en vivo, sostener giras, responder a públicos diversos, competir con otras orquestas y mantener una imagen reconocible. En ese ecosistema, las fricciones eran inevitables, pero también lo eran la admiración mutua, la colaboración ocasional y el respeto por quienes compartían una misma tradición musical. Por eso, el primer dato importante de esta investigación es claro: la carrera de Ruby Pérez sí estuvo marcada por la competencia artística. La supuesta lista de 6 cantantes odiados, en cambio, no aparece respaldada por fuentes sólidas consultadas. Esto no elimina el interés del tema. Al contrario, lo desplaza hacia una zona más relevante:
el modo en que las rivalidades del espectáculo se transforman en relatos simplificados. Cuando un artista muere, el público busca claves finales. Quiere saber qué pensaba, a quién amaba, a quién rechazaba, qué secretos guardaba. Y en esa búsqueda, los matices suelen perderse. Ruby Pérez fue despedido como una figura mayor del merengue. Sus honras fúnebres reunieron a familiares, colegas y seguidores, y el Teatro Nacional Eduardo Brito se convirtió en uno de los espacios simbólicos de ese adiós. La pregunta entonces no es solo si existió una lista. La pregunta es por qué tanta gente estuvo dispuesta a creerla. Los 6 cantantes como síntoma de una industria que vive de comparaciones. El rumor de los 6 cantantes funciona como una radiografía del entretenimiento latino. No importa tanto quiénes serían esos nombres, porque no hay confirmación fiable, sino la estructura narrativa que sostiene la historia. Un artista consagrado, antes de morir, habría revelado sus verdaderos resentimientos. Ese tipo de relato tiene fuerza porque promete acceso a una intimidad prohibida. Presenta al público una supuesta verdad final. Sugiere que detrás de los saludos en televisión, los homenajes y las sonrisas de escenario, existía un mapa secreto de enemistades. Pero el periodismo cultural tiene la obligación de frenar ahí y preguntar, ¿dónde está la evidencia? Hasta ahora, los reportes verificables sobre Ruby Pérez se concentran en 3 grandes ejes: su trayectoria musical, la tragedia del jet set y los homenajes posteriores. Reuters informó que el gobierno dominicano emitió un reporte oficial sobre sobre el colapso, con 221 fallecidos en ese momento, sin determinar aún la causa definitiva del desastre. Otros medios internacionales también reportaron la magnitud de la tragedia, la presencia de cientos de personas en el lugar y la muerte del artista durante el evento. En ese conjunto de datos, la supuesta confesión sobre 6 cantantes no aparece como un hecho documentado por medios de referencia. Esto obliga a tratarla como una narración no confirmada. Ahora bien, ¿por qué esa narración resulta creíble para una parte del público? Porque la música popular latina ha sido contada muchas veces como una sucesión de duelos. Cantante contra cantante, orquesta contra orquesta, generación contra generación, voz verdadera contra producto comercial. El merengue no ha estado exento de esa lógica. Ruby Pérez fue llamado con frecuencia la voz más alta del merengue, una etiqueta que destacaba su potencia, pero que también lo colocaba inevitablemente en comparación con otros intérpretes. Cuando un artista recibe una etiqueta tan fuerte, la conversación pública tiende a ordenarlo todo en forma de competencia. ¿Quién canta más? ¿Quién llena más? ¿Quién representa mejor el género? ¿Quién se mantuvo auténtico y quién se dio ante la moda? En ese marco, cualquier comentario crítico puede ser exagerado. Una observación sobre afinación se convierte en desprecio. Una diferencia profesional se transforma en enemistad. Una anécdota privada se presenta como confesión definitiva. La palabra odiaba simplifica algo mucho más complejo: las relaciones entre artistas. En una industria musical, 2 cantantes pueden admirarse y competir al mismo tiempo. Pueden respetarse en público y discrepar en privado. Pueden haber tenido un desencuentro puntual sin que eso signifique una enemistad permanente. Pueden incluso evitar trabajar juntos por razones de agenda, contratos, estilo o carácter. No necesariamente por odio. Ese matiz suele desaparecer en la economía digital de los titulares. El algoritmo premia la atención, no la precisión. Ruby Pérez reflexionó sobre sus diferencias con algunos colegas. Atrae menos que Ruby Pérez reveló los 6 cantantes que más odiaba. La segunda fórmula es más agresiva, más rápida y más fácil de compartir. También es más riesgosa. Tras la muerte del cantante, circularon versiones contradictorias sobre sus últimos momentos. Algunos reportes iniciales hablaron de rescates, confusión, testimonios incompletos y datos que luego fueron corregidos. La propia cobertura internacional mostró cómo, en una tragedia de gran escala, la información cambia con rapidez. Ese contexto es importante. Si incluso los datos sobre rescates, heridos y fallecidos fueron variando en las primeras horas, con más razón, hay que ser prudentes ante supuestas confesiones personales, difundidas sin respaldo documental. Un reportaje responsable no debe llenar el vacío con nombres. Nombrar a 6 cantantes sin pruebas sería convertir un rumor en acusación. Sería atribuir a Ruby Pérez una hostilidad que tal vez nunca expresó de esa manera. Y sería afectar la reputación de terceros sin base suficiente. Lo que sí puede analizarse es el fenómeno, la necesidad de fabricar conflictos alrededor de figuras fallecidas. La muerte vuelve rentable la biografía. Cada gesto anterior adquiere nuevo valor. Una entrevista antigua puede ser recortada. Una frase irónica puede ser presentada como sentencia. Una diferencia estética puede convertirse en odio. En ese sentido,
El rumor sobre los 6 cantantes dice más sobre el presente que sobre Ruby Pérez. Habla de una cultura digital que exige revelaciones permanentes. Habla de audiencias que quieren descubrir secretos detrás de los ídolos. Habla también de una industria que durante años alimentó la rivalidad como forma de promoción. Sin embargo, al mirar la trayectoria de Ruby Pérez, aparece una figura más compleja que la caricatura del artista resentido. Fue un intérprete disciplinado, formado, con historia de orquesta, carrera solista, éxitos populares y reconocimiento público. También fue parte de un ecosistema donde la competencia era real. Pero competencia no equivale necesariamente a odio. Ahí está el centro de la crónica, la diferencia entre una tensión artística verificable y una lista de enemigos no comprobada. Después del derrumbe, la disputa por el legado. La noche del Jet Set no quedó inscrita solo como una tragedia musical. Fue también una tragedia nacional. El colapso del techo de la discoteca dejó más de 200 víctimas según reportes oficiales e internacionales. Movilizó miles de rescatistas y abrió una investigación sobre responsabilidades estructurales. En ese escenario, Ruby Pérez pasó de ser un artista en activo a convertirse en símbolo de una pérdida colectiva. Su muerte no fue aislada, ocurrió junto a la de fanáticos, trabajadores, músicos y figuras públicas. Por eso, cualquier relato sobre sus últimos días debería mantener esa proporción humana. Reducir su despedida a una supuesta lista de odios puede resultar atractivo para el morbo, pero empobrece el significado de su vida artística. Los homenajes posteriores mostraron otra imagen. Familiares, seguidores y colegas acudieron a despedirlo. La cobertura de sus honras fúnebres destacó el peso emocional de su partida y la magnitud del impacto cultural. Frente a eso, el rumor de los 6 cantantes aparece casi como una segunda escena. Mientras una parte del país despedía a una voz importante, otra parte de la conversación digital buscaba conflicto. No es un fenómeno nuevo. Ocurre con frecuencia cuando mueren figuras públicas. La memoria se divide entre homenaje, investigación, especulación y consumo rápido. La pregunta ética es inevitable. ¿Qué derecho tiene el público a exigir una confesión final de un artista? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios cuando una frase sin confirmar puede cambiar la percepción de una carrera entera? Ruby Pérez dejó canciones, escenarios, grabaciones, colaboraciones y una huella en el merengue. Ese legado sí puede documentarse. También dejó una muerte trágica en un lugar que deberá seguir siendo investigado por las autoridades competentes. Eso también puede documentarse. Lo que no puede documentarse, con la información disponible, es que haya entregado una lista formal de 6 cantantes que odiaba. En una crónica neutral, esa ausencia de prueba no es un detalle menor. Es el eje de la interpretación, porque el silencio de una fuente no autoriza a inventar. Y la muerte de un artista no convierte cualquier rumor en verdad. Puede haber existido incomodidad entre Ruby Pérez y algunos colegas. Puede haber habido diferencias de criterio, episodios de competencia, comentarios duros o decepciones personales. Eso forma parte de cualquier carrera larga. Pero afirmar que odiaba a 6 cantantes exige un nivel de prueba que, hasta ahora, no aparece en los registros periodísticos consultados. Lo más responsable es entender el titular como un síntoma de cómo se construyen las leyendas después de la muerte. Un síntoma de cómo el público busca drama incluso en medio del duelo. Un síntoma de cómo las redes convierten la ambigüedad en certeza. El Ruby Pérez que emerge de las fuentes verificables no es el protagonista de una lista de enemigos, sino un cantante que murió en una tragedia colectiva, después de décadas de trabajo artístico. Fue parte de una generación que llevó el merengue a públicos diversos, que cantó desde la potencia vocal y que quedó asociado a una forma de interpretación intensa, reconocible y popular. Su historia, como la de tantos artistas, seguramente tuvo zonas de conflicto, pero el conflicto no debe ser reconstruido con imaginación cuando faltan documentos. El periodismo cultural puede narrar tensiones, pero debe distinguir entre memoria, rumor y evidencia. Por eso, si el título pregunta por los 6 cantantes que Ruby Pérez odiaba, la respuesta honesta es menos escandalosa pero más sólida. No hay confirmación fiable de esa lista. Lo que sí existe es una disputa pública por el modo en que será recordado. Y quizá esa disputa sea más reveladora que la lista misma. Una voz, un rumor y una pregunta abierta. La muerte de Ruby Pérez abrió un periodo de duelo para el merengue y para la cultura dominicana. También abrió una batalla silenciosa por su memoria. De un lado, están las canciones, la trayectoria, la disciplina vocal y los homenajes. Del otro, los titulares virales, las supuestas confesiones y las versiones que buscan convertir una vida artística en una trama de enemistades. El caso de los 6 cantantes muestra la importancia de leer con prudencia.
No todo lo que circula después de una muerte es falso, pero tampoco todo merece ser aceptado como verdad. En ausencia de fuentes verificables, el deber periodístico es no inventar nombres, no atribuir sentimientos extremos y no convertir la especulación en sentencia. Ruby Pérez fue una figura central del merengue. Su legado merece análisis, contexto y memoria crítica, no únicamente titulares diseñados para provocar. Y ahora queda abierta la pregunta para los lectores. ¿Creen ustedes que estos rumores ayudan a entender mejor a un artista o terminan distorsionando su legado? ¿Qué debería pesar más al recordar a Ruby Pérez? ¿Las supuestas rivalidades o la música que dejó?